Hola, ¿cómo están, estimados estudiantes champañistas? Una vez más les saluda a su profesor Raúl. El día de hoy continuaremos con el trabajo de la cinemática, pero orientado a un movimiento particular que se llama movimiento rectilíneo uniformemente variado. En este movimiento, a comparación del que vimos en la clase anterior, es un movimiento que su velocidad cambia. Pero este cambio de velocidad no es un cambio al azar, no es un cambio aleatorio, es un cambio en la cual sigue cierta razón, justamente una razón de cambio. Esa razón de cambio nosotros definimos como aceleración. Entonces, esta aceleración, dado que la razón es constante, la aceleración también es constante. Esto me va a permitir que mi velocidad vaya aumentando, vaya disminuyendo de una manera de tal que yo pueda predecir qué valor tendrá de acá en cierto tiempo o qué valor tenía antes de su movimiento. Correcto, esto es lo más importante que debemos de tomar en cuenta. ¿Qué características encontramos? El movimiento rectilíneo uniformemente variado o movimiento rectilíneo uniformemente acelerado tienen las mismas características. Hay un cambio de posición a medida que pasa el tiempo, la trayectoria es una línea recta, la velocidad varía con el tiempo y su aceleración es constante e uniforme. Son los 4 elementos que no debemos dejar de lado al momento de estudiar el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Hay un cambio de velocidad, perfecto, pero este cambio es un cambio uniforme, es decir, es una variación constante. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué ecuaciones vamos a tener aquí? Y aquí hay que prestar bastante importancia. Generalmente nosotros estamos acostumbrados o hemos visto antes las 4 primeras ecuaciones que son las principales. Muy bien, aquí hemos agregado una quinta ecuación más. Pero vamos viendo primero en las que tenemos aquí. Velocidad final, la velocidad inicial, más aceleración por tiempo. Puede ser más o menos. ¿Por qué razón? Porque mi aceleración puede ser positiva o mi aceleración puede ser negativa. ¿Eso qué significa? ¿Cuándo será una aceleración positiva? Cuando la velocidad incrementa. Va de menos a más. ¿Cuándo será una aceleración negativa? Cuando la aceleración se reduce, cuando su velocidad va de más a menos. ¿No? Puede venir a una determinada velocidad y un de repente frena y su velocidad cada vez se reduce hasta que llega a cero. En esta primera ecuación, de los 5 elementos que yo debo de tener en cuenta en el MRV, es decir, distancia, velocidad inicial, velocidad final, aceleración y tiempo, son 5 elementos. Va a haber un elemento en el cual en el problema no lo menciona. Va a haber 3 elementos en los cuales yo debo de tener para resolver el problema y un cuarto elemento que es mi incógnita. En este, por ejemplo, no se habla nada de la distancia. La siguiente ecuación no se habla nada de la aceleración. La siguiente, por lo tanto, no se habla nada de la velocidad final. Y la última no se habla nada del tiempo. Entonces, esa es la clave para resolver los ejercicios, dependiendo qué situaciones se tiene y qué situaciones no lo considera el problema. El hecho que no lo considera no significa que va a ser cero. Solo será cero si el problema dice que el cuerpo parte del reposo. Solo será cero la velocidad final si el cuerpo dice que frena o se detiene. En el caso que parte del reposo, su velocidad inicial es cero. Después, en los demás casos, hay que considerarlos. Y la última ecuación es una ecuación particular. Es una ecuación que me permite encontrar el espacio recorrido en un tiempo determinado. Es decir, por ejemplo, yo puedo encontrar qué espacio recorre en el quinto segundo, en el cuarto segundo, en el tercer segundo, que es diferente decir 3 segundos que decir tercer segundo. ¿Correcto? Es muy diferente. 3 segundos significa que involucra el primero, el segundo, el tercero. En cambio, el tercer segundo significa que involucra solo el espacio que corre terminado el segundo y antes de finalizar el tercero. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver algunas situaciones problemáticas para reforzar más el tema y de esta manera todo quede claro. Compró mis aprendizajes. Primera situación, un bus va a una velocidad de 24 metros por segundo. Esa es la velocidad inicial. Frena y se detiene en 15 segundos. Calcular la desaceleración. Obviamente que si va a 24 y luego frena, porque su velocidad final será cero. Entonces aquí vemos que el objeto está decreciendo en cuanto a su valor. Muy bien, damos solución. Siempre debemos guiarnos en los datos. Datos o una gráfica. ¿Sí? Ambas cosas son válidas. ¿Qué datos tenemos? Su velocidad inicial 24 metros por segundo. Su velocidad final es cero porque frena. El tiempo es 15 segundos. Y me piden la desaceleración. Decir desaceleración significa hallar la aceleración negativa, ¿correcto? Muy bien, entonces la fórmula que vamos a utilizar, aquella que involucre estos elementos. Por ejemplo, aquí de qué elemento no se habla. No se habla de la distancia. Entonces busco
una ecuación que no involucra la distancia. Muy bien, la primera. Aquí no hay distancia. ¿Tengo la velocidad final? Por supuesto. ¿Tengo la velocidad inicial? También lo tenemos. Tengo la aceleración y tengo el tiempo. Ya les dije, puede ser positivo o negativo. De antemano esto tiene que ser negativo. Ahí está. ¿Por qué? Porque era desaceleración. La velocidad final 0, la inicial es 24, negativo porque es una desaceleración, y 15 que es el tiempo. Ellos se dispersan, ambos a cada miembro. Esto va al otro lado, luego pasa a dividir y la aceleración me quedará 1,6 metros por segundo al cuadrado. Ese es el valor de la desaceleración. La pregunta es, ¿pero por qué no queda negativo? Porque el negativo ya lo consideré acá. ¿De acuerdo? Si hubiera trabajado con la ecuación más únicamente, sí me hubiera salido la respuesta negativa. Pero la aceleración es una magnitud vectorial. Lo que yo he encontrado es el módulo. Con decir desaceleración ya estoy señalando que es una aceleración negativa. Ya no hay que redundar nuevamente en el mismo punto. ¿De acuerdo? A continuación, siguiente problema. Una bala llega frontalmente a una pared blanda con una velocidad de 180 metros por segundo. Esa es la velocidad con la que llega. Y penetra durante 0,03 segundos. Encuentre la distancia que penetró la bala. Muy bien. ¿Qué datos tenemos? La velocidad inicial, la velocidad con la que llega, 180 metros por segundo. El tiempo de penetración, 0,03 segundos. La distancia que va a penetrar es lo que queremos hallar. Y sabemos además que su velocidad final es 0. ¿Cómo hemos deducido que la velocidad final es 0? Porque si la velocidad final no fuera 0, la bala seguiría penetrando hasta que traspase probablemente esa pared. Pero el problema dice hallar, en este caso, hallar la distancia de penetración. Significa que pasado esa distancia el cuerpo ya no se mueve. Por lo tanto se ha quedado fijo, se ha detenido. Entonces, una fórmula que involucra estos elementos en la cual no se mencione sobre la aceleración, y tendríamos la siguiente ecuación. Tengo distancia, efectivamente es lo que quiero hallar, la velocidad final lo conozco, la inicial también, 2 y el tiempo que sí se conoce. Reemplazamos 0 más 180 entre 2 por 0.03. Esto me queda 90, 90 por 0.03 me va a quedar 2,7 metros, y esa es la distancia de penetración de la bala al ingresar a la pared. Siguiente situación. Calcular la aceleración de un auto si en un minuto su velocidad varía de 5 metros por segundo a 54 kilómetros por hora. Esto es un problema sencillo, como ustedes se pueden dar cuenta, pero hay una incompatibilidad con las unidades. Eso hay que destacar. Entonces nosotros vamos a tratar de homogenizarlas. Es decir, por ejemplo, en este caso yo tengo que el tiempo me dan en minutos. Lo correspondiente sería convertir a segundos, porque la velocidad también está en segundos. Sin embargo, la otra velocidad está en kilómetros por hora. Pero vamos tomando el dato primero. Velocidad inicial 5 metros por segundo. La otra velocidad sí está en kilómetros por hora. Pero nosotros sabemos convertir de kilómetros por hora a metros por segundo. Sabemos que el factor de conversión es 5 sobre 18. Es decir, 54 por 5 dividido entre 18 me queda 15. Ya tengo el valor de la velocidad final y ahora me piden la aceleración. Buscamos una ecuación que involucre los 4 elementos, sin tomar en cuenta, en este caso, la distancia. Muy bien, la fórmula o ecuación es la siguiente. Velocidad final, velocidad inicial, aceleración por tiempo. Conozco la velocidad final, por supuesto 15. La velocidad inicial, por supuesto 5. La aceleración es positiva porque la velocidad está aumentando y el tiempo es 60. Es decir, 15, 5 más a por 60. Restamos, me queda 10, dividimos y la respuesta será 1/6 metros por segundo al cuadrado. No necesitamos encontrar el decimal, 1/6 es una cantidad que se entiende. Pero en caso contrario, si desean, lo pueden dividir, aunque el resultado será un número no exacto, sino inexacto. Muy bien, y esa será la respuesta entonces que nosotros debemos de considerar. Muy bien, a continuación. Problema número 4. Dice, un bus recorre una pista horizontal con una aceleración. Después de 5 segundos de pasar por el punto Q, posee una velocidad de 72 km por hora. ¿Qué velocidad tenía el auto cuando le faltaban 9 metros para llegar al punto Q? Aquí vamos a resolver el problema empleando una gráfica. Es decir, tomo la línea horizontal, que es la ruta por donde camina. Nos dice el problema que al pasar por el punto Q, ¿qué sucede por el punto Q? Este es el móvil.
Aquí tenemos, al pasar por el punto Q, entonces tiene una aceleración, el problema dice, de 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué pasa después? Dice, 5 segundos después de pasar por el punto Q, obtiene una velocidad de 72 kilómetros por hora. Pero 72 kilómetros por hora también lo convertimos a metros por segundo multiplicando por 5 sobre 18. 72 por 5 sobre 18 me va a quedar 20 metros por segundo. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué velocidad tenía el auto cuando le faltaban 9 metros para llegar a Q? Ahora vamos atrás. Aquí también tiene su respectiva velocidad. Aquí lo que nosotros no conocemos es cuánto es esa velocidad, pero lo que sí sabemos es que se encuentra a 9 metros de llegar a Q. Y por tratarse del movimiento, que es constante su aceleración, también su aceleración ha de ser 2 metros por segundo al cuadrado. Esto es un problema que vamos a dividirlo en dos partes. Vamos a hallar qué sucede después de Q y qué sucede antes de Q. Empezaremos por acá, que es donde tenemos mayor información. Tengo la aceleración, tengo la velocidad final y tengo el tiempo. Tendría que encontrar en este caso la velocidad inicial. ¿Por qué? Porque este dato me va a servir para el otro. En cambio, si hallo la distancia no me va a servir para el otro dato. Entonces copiamos la información, algo que no tenga que ver con la distancia. Velocidad final lo conozco. La inicial es mi incógnita. La aceleración lo tenemos y el tiempo también. Reemplazamos la información. 20 de velocidad final, inicial no conozco, más 2 por 5 que es el tiempo, y la velocidad inicial será 10 metros por segundo. Y encontré la velocidad inicial de aquí. Entonces, ahora sí nos vamos al otro lado. ¿Qué información tenemos? Aplicamos la ecuación. ¿Por qué? La velocidad final que está aquí ya la conozco, que es la inicial que yo había encontrado. La velocidad inicial, que es v, que estoy buscando, es mi incógnita. 2 veces la aceleración, que lo tenemos, y la distancia, que es 9. Reemplazamos entonces 10 al cuadrado, la velocidad inicial de mi incógnita, 2 por 2, que es la aceleración, por la distancia, que es 9. Multiplicamos acá, me quedaría 2 por 2, 4, por 9, 36, pasa a restar, 100 menos 36 sería 64, y la raíz cuadrada de 64 es 8 metros por segundo, y esa es la respuesta al problema número 4. 8 metros por segundo. Muy bien, jóvenes. Creo yo que con esta información nosotros podemos dar paso ahora a la resolución de estos problemas. Hay que aplicar todos los criterios antes mencionados, y de esa manera pues nosotros llegaremos a obtener los resultados correctos y adecuados. De todas maneras, de antemano ya te hago la invitación a nuestras clases a través de Zoom, y ahí podrás despejar todas las dudas que tú creas y tengas después de haber realizado todo el proceso de aprendizaje. Muchas gracias, bendiciones a cada uno de ustedes en sus hogares. Hasta luego, jóvenes. Chao.